¿Sabías que hubo un sultán loco en el poderoso Imperio Otomano? En lo más profundo del Palacio Topkapi, donde los muros no solo guardaban secretos, sino que los devoraban, un grito desgarró la madrugada. No era un alarido de un soldado ni el suspiro de una concubina, era el rugido desesperado de una madre. Kösem Sultán, la mujer más poderosa del Imperio Otomano, se arrodillaba ante su destino que no podía cambiar. Su hijo, el último varón vivo de la dinastía, el único heredero al trono, estaba perdiendo la razón. Hola, soy Elena y te doy la bienvenida a La Historia es como un chismecito, porque la historia es el chisme mejor documentado. Comencemos. Hoy analizaremos en profundidad la vida del sultán Ibrahim I, mejor conocido como el Loco, y su trágica vida. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que de esta forma no te pierdas nada de lo que subimos a lo largo de la semana. Durante casi 2 décadas, ese hijo, Ibrahim, había vivido encerrado en una jaula dorada, la temida Cádiz, donde los príncipes esperaban su destino, o la corona o la muerte. Rodeado de silencio, temor y muerte, Ibrahim creció viendo a sus hermanos desaparecer uno a uno, ejecutados por orden del mismísimo sultán, su propio hermano Murad IV. Cada noche Ibrahim se dormía con el miedo de no despertar, o peor aún, de despertar y que su verdugo finalmente llegara. Y sin embargo, cuando Murad murió sin hijos, fue Ibrahim quien heredó el trono. Salió de la Cáfez con los ojos abiertos, pero con el alma rota. La historia del sultán Ibrahim I, conocido como el Loco, no es solo la de un hombre atrapado por sus demonios. Es la tragedia de un imperio que poco a poco se deslizaba hacia la decadencia. Es el retrato de una corte que gobernaba por ambición, superstición y traición. Es la advertencia eterna de lo que ocurre cuando el poder absoluto cruza la fragilidad humana. Este es el relato de un sultán que nunca estuvo preparado para gobernar y sin embargo fue obligado a hacerlo. El pequeño Ibrahim nació en el esplendor del Palacio Topkapi en Estambul, un lugar donde la seda y el oro ocultaban intrigas más afiladas que cualquier cimatarra. Era el 5 de noviembre de 1615 y el Imperio Otomano, aunque aún vasto y poderoso, empezaba a mostrar las primeras grietas de su grandeza. Su madre, la formidable Kösem Sultán, era una mujer de inteligencia feroz y ambición ilimitada. Aunque había sido esclava, se convirtió en la favorita del sultán Ahmed I y madre de varios de sus hijos. Ibrahim creció entre mármoles fríos y murmullos de conspiración, sabiendo desde niño que su vida pendía de un hilo. Tras la muerte de su padre, el trono pasó de mano en mano, primero a su tío Mustafa I, luego a Osman II, luego a Murad IV. En medio de esa inestabilidad, Ibrahim fue encerrado en la temida Cáfez, una celda de lujo destinada a los príncipes para evitar guerras de sucesión. Era una prisión dorada, pero prisión al fin. Ahí, en ese encierro silencioso, vio cómo uno a uno sus hermanos eran ejecutados y sabía que su turno podía llegar en cualquier momento. Vivió con miedo crónico, con ansiedad, con la mente atrapada en un ciclo de paranoia. Cada ruido de pasos fuera de una puerta podía ser el verdugo. Su único refugio era su madre, pero incluso ella por momentos parecía más una estratega que una madre amorosa. La infancia de Ibrahim no fue una infancia, fue un largo y oscuro preludio al abismo. Para entender a Ibrahim hay que entender el mundo que lo rodeaba. En el siglo XVII, el Imperio Otomano ya no era la fuerza imparable que había sido en los tiempos de Suleimán el Magnífico.
Los territorios se extendían desde Hungría hasta Arabia, pero el poder real se fragmentaba. La administración estaba corrompida, las provincias eran saqueadas por sus propios gobernadores y el ejército. Especialmente los jenízaros se habían convertido en una fuerza tan peligrosa para el trono como para los enemigos del imperio. En el harem imperial, antes reservado para la educación, el placer y la descendencia, se transformó en un centro de poder político. Las madres sultanas, como Kösem, manejaban los hilos de la corte. Se hablaba de una nueva era, el sultanato de las mujeres. La figura del sultán de antaño, respetada como la encarnación del poder divino, comenzaba a verse más como la de un títere. Muchos gobernaban poco y delegaban todo, y los que intentaban controlar la maquinaria como Murad IV lo hacían a través del terror. Ese era el trono que heredaría Ibrahim, un imperio vasto pero fracturado, con enemigos internos y externos, y una corte tan venenosa como fastuosa. Cuando Murad IV murió en 1640 sin herederos, los ojos se volvieron hacia Ibrahim. Según algunos relatos, se negaba a salir de la Cáfez. Temía que fuera una trampa para ejecutarlo, como había pasado con otros príncipes. Kösem tuvo que garantizarle personalmente su seguridad. Finalmente, temblando y mentalmente quebrado, Ibrahim fue llevado al trono. Los primeros meses de su reinado mostraron a un hombre inseguro, débil y muy influenciado por los demás. Su madre asumió la regencia de facto y el Consejo Imperial trataba de mantener la estabilidad. Al principio hubo cierto optimismo. Se esperaba que Kösem mantuviera el orden mientras Ibrahim se recuperaba, pero el daño ya estaba hecho. Ibrahim desconfiaba de todos, tenía episodios de delirio, se sumía en largos silencios o ataques de furia y mostraba un creciente desinterés por los asuntos de Estado. En lugar de gobernar, buscaba refugio en placeres y rituales supersticiosos. Un imperio entero quedó a la deriva bajo el mando de un hombre con la mente rota. Con Ibrahim cada vez más ausente, el poder real quedó en manos de sus más cercanos, su madre, la sultana Kösem, alguna de sus consortes y un grupo de personajes siniestros y ambiciosos. Uno de ellos fue Sisi Oka, un curandero místico traído desde Anatolia, que se convirtió en su confidente y más tarde en gran visir. Su ascenso, como era de esperarse, fue escandaloso. Sin experiencia política ni militar, Sisi utilizó su influencia para enriquecerse, repartir cargos y saquear las arcas imperiales. Las mujeres del harem también tuvieron un papel central. Una de ellas, Umasha Sultan, favorita de Ibrahim, llegó a tener un poder desmesurado. Se decía que Ibrahim la adoraba tanto que mandó ejecutar a varias concubinas por celos o por creer que lo estaban embrujando. Otra figura fue Sekepare Hatun, también acusada de manipular al sultán mediante rituales mágicos y promesas de placer eterno. Ibrahim, desesperado por producir más herederos, tuvo relaciones con cientos de mujeres, buscando una descendencia que asegurara el trono, o quizá solo buscando llenar su vacío. Mientras el sultán vivía entre almohadas y supersticiones, el imperio se desangraba. La conducta de Ibrahim empezó a rozar la leyenda. Se decía que tenía una obsesión por mujeres de cuerpos descomunales y que buscó por todo el imperio a la mujer más obesa para convertirla en su favorita. La llamaban la ballena y era tratada como una princesa. Su harem creció a más de 300 mujeres y mandó construir estanques llenos de perfumes donde ellas nadaban mientras él las observaba desde lo alto. Su paranoia lo llevó a ordenar asesinatos de varios de sus sirvientes y a veces se escondía en habitaciones secretas creyendo que lo espiaban. En una ocasión,
se obsesionó con un anillo que según él contenía poderes mágicos. En otra, mandó cubrir de terciopelo todos los muebles del palacio para que nada tocara directamente su piel. Pero el episodio más oscuro fue cuando, convencido de que las mujeres del harem conspiraban contra él, ordenó que más de 200 concubinas fueran arrojadas al Bósforo con piedras atadas al cuello, es decir, vivas. Un acto de crueldad sin sentido y sin retorno. A este punto, Ibrahim ya no era simplemente débil o inestable, era un peligro para todos. Mientras el palacio se sumía en el delirio, las provincias ardían. Los genízaros, hartos de los abusos y del desorden, se rebelaban. El pueblo sufría la inflación de los impuestos desmedidos y el caos económico. Las derrotas militares, como la pérdida de las fortalezas de Creta ante los venecianos, erosionaban aún más el prestigio imperial. Cinci Oca y otros corruptos eran vistos como una plaga. Los ulema, es decir, los líderes religiosos, comenzaron a cuestionar la legitimidad del sultán. El descontento llegó a un punto tan crítico que la nobleza, el ejército y el pueblo estaban en acuerdo en algo pocas veces visto: Ibrahim debía ser removido. Y así, en 1648 se organizó un golpe de estado. Qasem Sultán, viendo que su hijo se había convertido en una amenaza para la propia dinastía, tomó una decisión terrible. El 8 de agosto de 1648, Ibrahim fue depuesto. Lo encerraron en su antigua celda, la Cafes, pero esta vez no había esperanza de volver. Semanas después, los líderes religiosos emitieron una fetua declarando su locura y su incapacidad para gobernar. El ejército apoyó la sentencia. Qasem, entre lágrimas, según se dice, dio su bendición al acto final. Ibrahim fue estrangulado por los guardianes del palacio. Tenía apenas 32 años. Su hijo Mehmed IV, de solo 6 años, fue colocado en el trono. El ciclo se repetía: un nuevo niño sultán, una nueva madre regente y un imperio tambaleante. Pero, ¿qué dejó Ibrahim I al Imperio Otomano? ¿Fue solo una anécdota de locura o una advertencia histórica? Su reinado de apenas 8 años es considerado como uno de los más desastrosos de la dinastía, pero también revela algo más profundo: la fragilidad de un sistema que encerraba a sus herederos como animales y luego los soltaba al poder absoluto sin preparación ni apoyo real. Su muerte marcó el fin del sultanato gobernado por varones fuertes. A partir de entonces, el poder efectivo muchas veces residió en las madres, los visires o los genízaros. El sultán era figura, no fuerza. Sin embargo, Ibrahim dejó descendencia. Uno de sus hijos fue el sultán Ahmed III. Otro de sus nietos lideraría la era de los tulipanes. Incluso en la ruina, su sangre siguió corriendo en el imperio. Ibrahim el Loco no fue solo un tirano excéntrico, fue la consecuencia directa de un sistema inhumano, de un mundo donde el poder absoluto se otorgaba a quienes más lo temían y donde la salud mental no era entendida ni respetada. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿cuántos gobernantes a lo largo de la historia han sido simplemente víctimas de su tiempo, de su familia o de su encierro? El Imperio Otomano sobrevivió a Ibrahim, pero nunca volvió a ser el mismo, porque la locura de un hombre reveló la locura de todo un sistema. Soy Elena y esto fue La Historia es como un chismecito. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros siguientes videos. En todas mis redes sociales me encuentras como Morenita pero no tanto. No se te olvide bañarte y tomar agüita. Bye.